Muy buenas noches. Mi nombre es Osvaldo Cano Torres, soy estudiante de la maestría en Ciencias Naturales y Matemáticas de la Universidad Pontificia Bolivariana. Esta noche quiero compartir con ustedes la importancia que tiene el uso adecuado del lenguaje en la construcción del conocimiento. Este análisis pretendemos hacerlo a partir de la metodología de disertación. El título que le hemos colocado a esta disertación es el proceso de conceptualización matemática a partir de un uso adecuado del lenguaje. Es importante tener en cuenta que a lo largo de nuestra historia, de los experimentos científicos, siempre nosotros hemos tenido como base para la construcción del conocimiento la aplicación adecuada del método científico. Últimamente, o tal vez ni tan últimamente, a lo largo de la historia también se han trabajado distintos procesos para una adecuada aproximación al conocimiento, pero ninguno de ellos desconoce en ningún momento el método científico. Así, en sus apreciaciones, en sus postulados, en sus afirmaciones, pues propongan algunos otros procedimientos. De todas maneras, es muy importante también tener en cuenta a partir de esa aplicación del método científico que cuando nosotros llegamos a la conclusión de la primera aplicación del método, donde de alguna manera corroboramos o refutamos lo que hemos planteado en nuestras hipótesis, si no hay una adecuada comunicación de las conclusiones a las que hemos llegado, entonces el esfuerzo ha sido en vano porque no va a haber la posibilidad de que esos resultados hagan parte de la construcción del conocimiento. Muchas personas han trabajado entonces, les decía, en proponer distintas estrategias para la forma de construcción de ese conocimiento. Tenemos como ejemplo, según Jaime Alfonso Reyes Cortés, este camino, empezar con el análisis de lo que él ha dado por llamar ruido, que son algunas informaciones sin interés. Luego dice que pasamos a un segundo nivel donde están los datos, que son informaciones que pueden tener algún interés. Eh, Esos datos analizados, esos datos procesados, entonces pasan a constituir lo que le da el nombre de información, y esa información entonces ya sí constituye como algunos datos de gran interés, algunos elementos de interés que al asociarlos, al analizarlos, de alguna manera procesarlos, entonces hacen parte de lo que es el conocimiento, cuando ya entran a englobar ciertas teorías y ciertas leyes que pueden ser utilizadas en un nuevo proceso de elaboración de ese mismo conocimiento. Y finalmente él habla de que cuando nos dedicamos a analizar, cuando nos dedicamos a estudiar ese conocimiento como tal, entonces entramos en la línea de lo que se llama el metaconocimiento. Históricamente, la mayoría de los procesos matemáticos podríamos decir que tienen eh, este, este proceso que estamos aquí mostrando en esta diapositiva. Partimos de un elemento eh, mínimo que serían las definiciones. En matemáticas, pues las definiciones no siempre terminan siendo tales. Decimos que nos podemos aproximar o conceptuar sobre determinado elemento a través de algunos ejercicios que nos permitan acercarnos a alguna afirmación común, pero definición como tal pues no vamos a lograr encontrar. Un ejemplo muy importante al respecto es cuando en geometría estamos hablando de punto. Finalmente nos hemos quedado con la ejemplificación que nos dio alguna vez la maestra primaria, la huella de un lápiz puntiagudo sobre una hoja de papel, pero eso no es más que una crasa aproximación al concepto de punto, y en algunos casos terminamos definiendo el punto con situaciones que se definen a partir de punto. Entonces decimos que punto es el cruce de dos líneas rectas, pero ya habíamos dicho que dos líneas rectas son un conjunto de puntos en una misma dirección.
Algún autor entonces optó por decir como definición de punto que punto es punto y punto. En fin, con todas esas definiciones y los ejercicios que utilizamos para conceptuar y aproximarnos a ellas, podemos pasar a construir lo que son los postulados. Son unas afirmaciones que, si bien algunas de ellas son obvias de por sí, no significa que no puedan ser demostradas. Es decir, su demostración es tan obvia que preferimos dejarlas en esas condiciones, pero en otros casos las demostraciones, por el contrario, son bastante complicadas. Entonces, la mayoría de las veces, los postulados simplemente los aceptamos. Con la definición y los postulados, entonces entramos al planteamiento de los teoremas, que son afirmaciones o verdades que requieren de una demostración, y esa demostración se logra utilizando definiciones, postulados y algunos otros procedimientos matemáticos o incluso otros teoremas. Cuando ya esos teoremas han tenido cierta depuración, entonces entramos a plantear lo que son las leyes matemáticas. Definiciones, postulados, teoremas y leyes, entonces entran a constituir todo un lenguaje matemático con lo que logramos construir los sistemas. Un ejemplo de esos sistemas matemáticos podríamos hablar del álgebra. Nosotros en el bachillerato solo conocimos un álgebra, pero en general podemos construir n álgebras. Todo lo que tenemos que tener claro es cuál es ese lenguaje matemático para su construcción y los elementos que vamos a utilizar, un conjunto como referencia, y dentro de ese conjunto definimos dos operaciones fundamentales. De cada una de las operaciones, entonces, demostramos, proponemos unas operaciones cuáles son, que cumpla con una operación binaria interna, que tenga un elemento neutro, que tenga un elemento de identidad, que cumpla con la propiedad conmutativa, con la propiedad asociativa y que se dé la distributividad de una con respecto a la otra. Con esos elementos podemos construir entonces distintos sistemas, cada uno que le vamos a dar el nombre de álgebra. Bueno, según Descartes, el proceso de raciocinio nos debe llevar a tener ideas claras y distintas sobre esta afirmación de Descartes, que se refiere pues a determinado hecho, suceso o cuestión. Entonces nosotros nos empezamos a aproximar a lo que es conceptualización matemática. Si yo puedo responder con claridad, con tranquilidad sobre determinada situación matemática, dando a conocer que yo estoy apropiado del concepto, entonces de alguna manera estoy demostrando que tengo una idea clara y distinta sobre esa afirmación. Muchos han intervenido con sus teorías en tratar de unificar criterios sobre la manera adecuada del lenguaje impactar la producción del conocimiento. A la postre, yo me atrevo a afirmar que la aceptación de una u otra teoría tiende a volverse subjetiva. Después de todo, no existe la Confederación Internacional que analice cuál de las teorías es la más acertada para la producción del conocimiento. Distintas personas a lo largo de la historia han construido conocimiento utilizando una u otra de esas teorías. Obviamente, algunas serán más refinadas que otras. En esta disertación yo me quedo con la firma, con el procedimiento planteado alguna vez en un curso dictado entre los años 1906 y 1911 por Ferdinand de Saussure. Él nos plantea en su teoría tres elementos que con facilidad nos ayudan a ubicarnos desde el lenguaje en ese proceso de conceptualización. Cuando las personas conceptúan, entonces no importa cuál es el referente que están teniendo, en últimas, la idea global, todas las van a manejar en la misma línea. Esos tres elementos que propone Ferdinand de Saussure, entonces los vemos en este gráfico. La palabra silla la vamos entonces a considerar como el signo. Cada uno cuando aprecia ese signo se imagina una silla diferente y ese es el significante. Y el significado podríamos atraernos a decir eh, artefacto utilizado para colocar la parte del cuerpo donde la espalda pierde su casto nombre. Este proceso no siempre será fácil de aplicarlo a las situaciones matemáticas. Se me fue una palabrita mal escrita en la diapositiva, bueno, no importa. El signo 3, número o palabra, pues entonces va a representar como significante 1, 2, 3 elementos
terminado, pero cuando vamos a hablar de significante vamos a tener el primer inconveniente. ¿Cuál es el significado de ese 3? Cada persona va a aproximarse a una conceptualización diferente. Después de todo, el concepto de 3 es un concepto abstracto. Nadie ha visto jamás un 3 que va caminando por la calle o que toque en la puerta y abramos y ¡ay caramba! Llegó el 3. No. Cada uno conceptúa a partir de los ejercicios que desde la misma clase nosotros vamos poniendo en práctica. Obviamente, esta situación de que no sea fácil aplicar las ecuaciones matemáticas no es excusa para que en muchos procedimientos matemáticos se enuncien las leyes de la matemática de manera mecánica, y eso lo evidenciamos cuando hablamos de situaciones como las operaciones con fraccionarios. Y ahí ponemos en contradicción a veces a los estudiantes cuando les decimos que solo podemos sumar cosas del mismo semejantes y luego les decimos suma fraccionarios heterogéneos, entonces ya los ponemos a sumar cosas distintas. Nosotros realmente solo somos capaces de sumar cosas iguales. Si nos hablan de un medio y 3/4 vamos a tener dificultad, entonces lo que hacemos es que ese medio lo partimos en cuartos, y cuando ya lo tenemos en cuartos, y así es fácil de hacer la suma, y eso, el resultado vamos a obtener que es un cuarto, 5/4, perdón. A través del lenguaje nosotros empezamos a hacer ejercicios de este tipo hasta hacer que los estudiantes infieran cuál es el proceso mecánico o mnemotécnico a través del cual se puede obtener una suma de fraccionarios, pero que cada uno sea el que infiera su propio procedimiento. Nosotros siempre le vamos a dar el referente fundamental. Lo mismo ocurre entonces con la multiplicación de fraccionarios. Entonces, 3/5 por 2/3, mecánicamente les decimos que multipliquen numeradores entre sí y denominadores entre sí. Si nosotros tenemos un paralelogramo como este, vemos que su área entonces va a estar determinada por las unidades que tenga la base multiplicadas por las unidades que tenga en la altura, y el producto de la base por la altura entonces es lo que vamos a llamar el área 15. Entonces de esa misma manera, si tenemos para multiplicar 3/5 con 2/3, entonces lo que hacemos es colocar como base los 3/5 de 5 partes, tomo 3 y entonces ahí tendré los 3/5, y como altura coloco una unidad dividida en 3 partes de las cuales tomo 2. Si yo completo el paralelogramo, entonces encuentro que voy a obtener un paralelogramo que tiene como base 5, como altura 3, o sea que va a tener 15 partes. Pero de esas partes yo voy a estar tomando únicamente 2, 4, 6, o sea que el producto me va a dar 6/15, 6 sombreadas sobre 15 partes que tiene el paralelogramo. A ese respecto, entonces, el muchacho debe inferir que si voy a multiplicar fraccionarios, entonces es lo mismo que tener los numeradores entre sí, los denominadores entre sí. Estos son solo dos ejemplos a través de los cuales podemos ir infiriendo el conocimiento. Aquí en estos dos ejemplos obviamente faltaría, eh, faltaría generalizar cuál es la ley que va a regir este procedimiento. Entonces ahí entraríamos como ya a formar el sistema que nosotros pretendemos. Como este vamos a encontrar diferentes posibilidades de utilizar de manera adecuada nuestro lenguaje para poder construir ese conocimiento. Como conclusión, podemos afirmar que el uso adecuado del lenguaje permitirá siempre estructurar un lenguaje matemático apropiado, teniendo en cuenta que no siempre el lenguaje matemático será un lenguaje numérico, con el fin de alcanzar una acertada conceptualización de los diferentes procedimientos, anotando además que no existe una única teoría para la construcción de dicho lenguaje.